Siempre un gusto poder charlar de estas cosas. En medida que vos ibas leyendo el índice de la 39 y la 40, dije, bueno, ¿cuántas cosas que me voy a tener que poner a escribir para establecer una polémica escrita sobre algunos de los temas que hay aquí? Hay un viejo cuento indio acerca de 5 ciegos y un elefante. Enfrentados a un elefante, cada uno de los ciegos intenta determinar cómo es un elefante. Entonces, aquel que agarró el colmillo del elefante dice, un elefante es una cosa lisita y aguda. Y otro que agarró la pata del elefante dice, no, un elefante es como un árbol. Y el que agarró la trompa del elefante dice, no, un elefante es como una serpiente, pero muy gruesa. Cuando hablamos de la internet nos pasa exactamente lo mismo. Somos ciegos tratando de describir el elefante. Cada una de estas afirmaciones puede ser correcta en términos parciales o puede ser francamente incorrecta, pero nuestro problema de estar sumergidos en alguna circunstancia histórica es que raramente tenemos la capacidad de abstracción para leerla. ¿Quién escribirá la filosofía alemana de estos tiempos o los Grundrisse de estos tiempos? Vaya uno a saber, lo cierto es que particularmente difícil por varias razones, y voy a tratar de hacer una repasada muy rápida de algunas de ellas. En primer lugar, porque no logramos ponernos de acuerdo sobre qué es. Cada uno de nosotros puede tener una lectura distinta. Sí. Se nos acabó estamos en así es algo bonito. Así se escucha bien atrás. Sí, además, en realidad que esté oculto tras el micrófono no va a hacer gran diferencia. Uno podría decir en el caso de Guadalupe o de Natalia, pero en el caso mío la verdad es que ya sale un caso perdido a esta altura. Lo primero que nos pone en situación de conflicto epistemológico es decir qué es. ¿Es la serpiente, el árbol? La verdad es que si uno quiere hacer una definición canónica, la Internet es un acuerdo voluntario, débilmente acoplado, que permite, mediante el protocolo IP, transportar paquetes de datos desde una dirección IP de origen a una dirección IP de destino sobre la base del mejor esfuerzo y por la ruta más económica. Esto es la Internet. Todo lo demás es interpretación agregada, pero en sentido estricto, si uno tiene que definirla, es esto nomás. Y un esto nomás que por ahí, uno puede describir Hamlet en 30 palabras, y tal vez hasta te sobran palabras. Uno dice, hijo posadolescente traumado por complejo de Edipo, imagina ver la sombra de su padre y termina asesinando un montón de gente. Esto es Hamlet, sin duda. Es una definición parecida a la de la Internet. Uno puede sintetizarla, pero lo que no puede es apreciar sus múltiples aristas. Y es difícil, cuando uno está nadando en el medio de esta circunstancia, determinar las correlaciones de causa y efecto. ¿Es la Internet un fenómeno del capitalismo postindustrial o es el capitalismo postindustrial un fenómeno asociado con la Internet? Ciertamente van de la mano. Uno no puede imaginar el capitalismo postindustrial, la transición desde la extracción de renta de bienes materiales a la extracción de renta de los inmateriales, si no imagina, por un lado, la crisis del petróleo de 1973, que es el primer gran generador de enormes excedentes financieros en el capitalismo moderno, o
los sucesivos procesos de amortiguación de las crisis financieras que se dan por la derivación de los excedentes hacia un mercado de burbujas de jabón, desde las .com a los 22.000 millones de dólares que Facebook paga por WhatsApp hace pocos meses. El segundo fenómeno interesante que hay es algo que conocemos desde hace tiempo y que por ahí nos da una pista relativa a dónde están parados. Cuando aparecieron los medios de broadcasting, sabíamos que teníamos alguna forma de determinar su valor. Donde hay valor, uno puede llegar a imaginar que puede extraer renta. El valor de una red de broadcast de N usuarios es N-1 en realidad. Es el número de usuarios menos el emisor. Es lo que llamamos en general efectos de red. Va a crecer en términos que N crezca. Cuando inventamos la red de conmutación por paquetes en los 60, a Metcalfe se le ocurrió decir, bueno, el modelo de valor de una red está determinado por la cantidad de circuitos que puedo establecer. Lo que llamamos ley de Metcalfe. No es una ley, es una ley empírica en realidad. Entonces, ese valor es algo que está cercano a n al cuadrado. Es decir, el número de usuarios de la red al cuadrado. Estrictamente, si me disculpan la petulancia matemática, en realidad es n por n menos 1 sobre 2. Ahora bien, hay otro fenómeno, que es la capacidad de agrupar dentro de esa cantidad de circuitos un número finito de circuitos. Es decir, la dinámica de las subredes dentro de la red. ¿Cuántas subredes puede conformar una red que no sean triviales? Es decir, las conformadas por un solo elemento y la totalidad. Todo lo que llamamos ley de Reed. Y se dispara a un número que es cercano a 2 a la n. Entonces, una televisora con 32 espectadores tiene un valor potencial 32. Una red que reúne a 32 personas tiene un valor potencial 512. Ahora, la cantidad de subredes conformadas en esa red donde hay 32 personas es 4.096 millones. De los que es posible extraer valor. ¿Cómo? Es otra historia. ¿Y cuál es la distribución racémica de ese valor? También es otra historia. Pues en el caso de la red de broadcast, probablemente cada uno de los espectadores obtiene valor, pero el que obtiene renta es el dueño de la emisora. Tenemos un problema. No tenemos mucho problema, pero en estas ecuaciones tan simpáticas tenemos un problema, que es: detrás de los nodos de la red solemos haber humanos. Y los humanos tenemos un límite cognitivo. Es decir, nuestra capacidad de construir redes es menor que la capacidad teórica de construir esas redes. Nuestro límite cognitivo, es decir, nuestra capacidad de separar discrecionalmente otros, es una cosa que anda por 150. Es decir, nosotros podemos recordar a alguien, podemos recordar a las personas y su contexto en el orden de 150 personas. En realidad es una cosa que anda entre 120 y 230, pero la moda está... la moda no es lo que uno se pone, digo, la moda en sentido estadístico, está alrededor de 150. Lo cual minimiza considerablemente el valor que antes citábamos en función de la ley de Reed. De allí la Internet de las cosas. Las cosas no tienen límite cognitivo. Cuando hablamos de la Internet de las cosas, a la que tanto ruido se le hace la posibilidad de que tu heladera llame al supermercado cuando se te acabó la leche, tiene mucho que ver con esto, con la capacidad de seguir extrayendo renta a partir de la multiplicación de un fenómeno. Esta es una cosa que merece una gran cantidad de estudio, porque viene a nuestra pregunta de partida, digamos. ¿Cómo están asociados el capitalismo postindustrial
y la explosión de estas tecnologías de comunicación. Yo me niego sistemáticamente a usar el término nuevas tecnologías, porque a nadie se le hubiera ocurrido en 1920 decir que el auto era una nueva tecnología. Y la relación que tenemos con la disponibilidad de Internet respecto de su punto de incepción es más o menos equivalente a aquella de los primeros automóviles con motor de explosión y 1920, con lo cual ya es hora de que nos dejemos de presumir de que son nuevas, ¿no? Son cosas que tienen 40 años. Yo puedo decir que algo de 40 años es nuevo, pero por mi edad relativa simplemente. Pero digo, el problema difícil de resolver está en cómo estas tecnologías funcionan en la arquitectura social. Acá hay probablemente dos respuestas interesantes. Una de la última década del siglo pasado, que son las reflexiones de Deleuze sobre las sociedades de control como una etapa superior a las sociedades de vigilancia que imaginaba Foucault en los 70s. Y otra, una reflexión de Agamben que está en un ensayo muy cortito de Giorgio Agamben, publicado en 2007 o cosa por el estilo, ensayo, 3 páginas, que habla de nuestro problema con la impotencialidad, la denegación de nuestra facultad de no poder. Tradicionalmente, la imposición del poder ha sido a través de la negación hacia el sujeto de poder. Vivimos un extraño fenómeno de la negación de no poder. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente, si mañana el emperador saca un decreto donde prohíbe el uso de celulares, organicemos rápidamente un asalto al Palacio de Invierno y quememos al emperador, ¿sí? Curiosamente, vivimos en un contexto donde no podemos no usar celular, a menos que nos resignemos a convertirnos en parias sociales. Es decir, el no uso, nuestra capacidad de negarnos a hacer algo ha sido, funciona como un factor de desplazamiento, en particular con ciertas tecnologías. Inclusive por el hecho de que empezamos a aislarnos en medida que uno no usa el bendito telefonito celular. Digo, esta es otra de las cuestiones que quedan abiertas para investigar. No tengo respuesta sobre esta cuestión, así que no esperen de ninguna manera que esgrima alguna. No, simplemente lo que quiero es... esperábamos una, por lo menos. Una respuesta. La respuesta es 42. O 150. No, 42. Hay un hermosísimo libro, un elemento fundamental de la cultura geek, que es A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía del autoestopista galáctico, ¿no? La frase final del libro, la respuesta, el sentido de la vida es 42. ¿No? La cuestión que seguía esta, digamos, a cómo nos relacionamos con la tecnología de un modo que, si bien permite un margen de maniobra mayor, también funciona como un amplificador estereotípico. Uno supondría que la mayor disponibilidad de medios de comunicación apuntaría hacia una mayor diversidad cultural. Y uno puede obtener suficiente prueba empírica en contrario. La disminución de la riqueza lingüística es un factor central. Disminución en dos sentidos. El nivel de representación que determinadas lenguas tienen en el texto de la Internet es considerablemente inferior a su nivel de representación en el mundo real. ¿Cuántas páginas? El quechua es hablado por 12 millones de personas como lengua materna. ¿Cuántas páginas en quechua hay en la Internet?
Lo segundo es una reducción del lenguaje al estilo Newspeak. Uno lo nota cuando, por ejemplo, lee un ensayo de alguno de sus estudiantes. Ya ni me refiero siquiera a los mensajes por WhatsApp. Estoy pensando en una cosa que se supone ser un trabajo de grado. Una producción escrita. Una producción escrita que se supone que debe reflejar una cierta amplitud semántica. No pido mucho, pero una cierta amplitud semántica y un cierto orden gramatical. Y a uno se le infla la yugular. Pedazo de animal, no podés escribir estas cosas. Como alguna vez decía un amigo mío, que era profesor de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, le estaba tomando un examen a uno de sus alumnos, que dejó una serie de burradas fenomenales, hasta que al final lo detiene. Dígame, ¿usted fuma? Sí. ¿Quiere un...? Sí. No, fíjese en la etiqueta. En aquella época, en vez de tener un código, tenían el precio de los cigarrillos, tiempos más estables probablemente. Al revés de la etiqueta va a haber otro número, una cantidad de pesos, ¿no? Sí, ¿cuánto dice ahí? Supongamos que 17 pesos. Bien, esos 17 pesos los paga el inundado de Formosa que está con el agua hasta acá para que usted venga a la universidad. Entonces, por respeto al inundado de Formosa, yo no lo puedo aprobar. Y me he ido por las ramas como suelo hacerlo, pero digo, ¿existe constreñimientos del lenguaje a partir de la globalización de determinadas pautas culturales? Esta es otra pregunta. ¿Hasta qué sentido funcionan estos vectores muy amplificados como formadores globales de opinión? Porque es cierto, el que escribe el blog llega ahora a lugares donde no podía haberlo imaginado hace 40 o 50 años, ¿sí? Donde solo le quedaba la opción de tirar botellas al mar con su mensaje. Claro, pero el Financial Times, que vendía 10.000 ejemplares, llega a centenares de millones de personas. Y su capacidad de amplificación es mayor. Entonces, ¿se han mantenido correlacionadas o en realidad el mensaje hegemónico está ahora aún más amplificado? Esta es otra grande pregunta que tenemos por delante. Otra de las grandes preguntas que tenemos por delante son las sustituciones del espacio. Los espacios supuestamente públicos se han vuelto espacios privados. La plaza ha sido sustituida por Facebook. En realidad, en el mundo físico, la plaza fue sustituida por el shopping, ¿no? Los adolescentes y posadolescentes que antes nos juntábamos en la plaza, ahora se juntan en el shopping. Pero el ágora, el espacio de discusión, el espacio público por excelencia, se ha trasladado a espacios privados, que son percibidos como públicos, pero son espacios privados donde rigen determinada regla de conducta en función de un contrato. Y la negativa al espacio público es un deconstructor de lo político. La política solo se construye en el espacio público. Cuando menos desde que existe, desde que inventamos la política como actividad central de los humanos, porque si hay una cosa que nos distingue a los humanos es nuestra capacidad de hacer política. Hacemos política desde que nacemos hasta que nos mudamos al otro barrio. Y a veces, una vez mudados al otro barrio también, ¿no? Pero esta, en sentido amplio, se construye en los espacios públicos. Si yo privatizo los espacios, disminuyo la amplitud del discurso porque le empiezo a poner reglas al discurso, empiezo a poner un corralito en el discurso político. Pero además empiezo a tener mecanismos predictivos en términos del discurso político. Esencialmente, el rol moderno en términos de investigación, digamos, al señor Facebook o al señor NSA, en realidad no les importan los detalles íntimos de tu vida. ¿Qué color de calzoncillos te has puesto hoy?
Lo que le importa es predecir qué vas a hacer mañana. Esta es predicción esencialmente estadística. Uno toma puntos y empieza a predecir. Cuantos más puntos toma, tiene mayor capacidad predictiva. Mayor capacidad predictiva permite anticipar el fenómeno. Es la antigua regla de la inteligencia desde que el primer ejército de pitecántropos se enfrentó con el otro. Mandaron un espiar primero, ¿no? ¿Y qué significa mandar un espiar primero? Tratar de anticipar los movimientos del adversario. Y finalmente, antes de entrar en la cuestión que en particular me pedías de la ley de telecomunicaciones, sobre la que eventualmente tengo alguna respuesta, voy a dejar la última, las preguntas abiertas, que es la cuestión de la lectura autista que hacemos respecto a la Internet. Estamos haciendo una lectura que se caracteriza por dos ingredientes esenciales. Uno es el solucionismo. Digamos, inventamos soluciones y después imaginamos los problemas. Un fenómeno bastante característico. El ejemplo más reciente ligado con la tecnología es una cosa que se le acaba de ocurrir al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dice, vamos a poner voto electrónico. ¿Y por qué? No sabemos en realidad. Soluciona un montón de problemas. Ajá. ¿Y alguna vez hubo problemas de ese tipo en Buenos Aires? No, nunca. Lo vamos a poner, digamos, porque para engrupir de moderno. Es decir, soluciones en busca de problemas. O como decía un amigo mío, si uno tiene un problema y 5 ingenieros, tiene 5 soluciones. Si uno tiene un problema y 5 abogados, tiene 5 problemas. Los abogados presentes que no se ofendan. Parece que no es ninguno. Y la otra cuestión es el epocalismo. Digamos, estamos apreciando el mundo en términos de los parámetros generales de visión, comillas, de la Internet, comillas. Pronto vamos a llegar al punto de suponer que alguien tenía que poner el like para saltar el Palacio de Invierno. O sea, vamos a saltar el Palacio de Invierno, asistiré, ¿no? Y que el fracaso de la Comuna de París se debe a la falta de Twitter. He oído reiteradamente, y firmado por algunas plumas que han adquirido cierto prestigio, que las redes sociales han sido el factor central en las revoluciones de la primavera norafricana. La primavera árabe. La primavera árabe. El factor central de la primavera árabe es una oficina de la CIA y del Departamento de Estado que opera desde Serbia desde mitad de la década del 90. Que sí, obviamente han diseñado una estrategia para operar en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero si no, admitiríamos que en realidad la revolución de julio de 1789 es imposible porque no había Twitter, ¿no? O no podíamos mandar SMS o conectarnos por WhatsApp. Dejo esta otra de las preguntas abiertas alrededor del epocalismo y del solucionismo. Y para cerrar ahora sí, con alguna clase de respuesta por lo menos, la ley de telecomunicaciones llamada Argentina Digital, en realidad no me gusta lo de Argentina Digital, pero esa es una cuestión de marketing en las que no me meto, porque de ello nada sé. Es una ley estratégica, es tan estratégica como la ley de medios, porque los medios tienen que llegar a destino por algún lado. Y llegar a destino por algún lado significa que necesitas efectivamente de una infraestructura de telecomunicaciones. Infraestructura de telecomunicaciones que en la Argentina es, por decirlo con cierta elegancia y buen humor, espantosa. La Argentina viene de de 3 décadas de relegamiento de las telecomunicaciones, tal vez 4. El desguace del sistema de comunicaciones basado en el monopolio estatal, que lo conduce a su crisis final. Una década dedicada a privatizarlo y cuando menos una década de desidia. ¿Qué significa esto? Hace 5 años, si uno toma los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en términos de banda ancha, tomando los parámetros de
calidad, en capacidad de bajada, capacidad de subida, la Argentina estaba en un bastante indigno puesto 80 en el mundo. Hoy estamos 130. La calidad de los accesos a Internet por telefonía celular en la Argentina es peor que la de Tanzania. Pero no estoy diciendo en sentido divertido, digamos, estamos peor que Tanzania. Digamos, la calidad de nuestro acceso a Internet por celular equivale a la de Sudán. Y esto tiene que ver además con una enorme concentración monopólica en el mercado de la telefonía celular, donde tenés 3 operadores, a los que les resulta mucho más fácil cartelizarse que cualquier otra cosa, digamos. Uno no puede esperar competencia cuando hay solo 3 operadores en el mercado. A ver, Eslovenia, un país así chiquitito, 2 millones de habitantes, es decir, menos que la ciudad de Buenos Aires, tiene 75 operadores de banda ancha, de 14 operadores celulares, y tiene una ley de comunicaciones moderna, de diciembre del 2012. No digo que la ley de comunicaciones opere milagros, pero digo, si vos tenés una ley de telecomunicaciones que no solo proviene de un tiempo donde la palabra Internet todavía no había aparecido, digamos, la palabra Internet apareció 5 años después de que se sancionó la norma de facto llamada Ley 19798, que es la que rige las comunicaciones en la Argentina, que le dedica un capítulo entero bastante importante a la telegrafía, pero obviamente no puede opinar nada sobre la existencia de la Internet porque no había forma. El primer teléfono celular aparece en el mercado en 1981, era un bodoque de este tamaño, cuya batería duraba 3 milisegundos y permitía comunicarse con nada porque había uno solo. Digamos, recién empezó a haber telefonía celular a partir de que hubo 2 celulares. No solo esto es malo en términos de disponibilidad tecnológica, es malo porque la ley de 1972 subordina todo el panorama de las telecomunicaciones en la Argentina a la doctrina de la seguridad nacional. Es lógico, una ley que ha salido de una dictadura, no se le puede esperar mucho más. Entonces, una ley de telecomunicaciones moderna, democrática y respetuosa de los derechos humanos es una deuda de 30 años de la democracia. Entonces, ¿es necesario renovar el marco legal de las comunicaciones en la Argentina? Sí, indudablemente. Digamos. Es necesario desde hace rato. Cuanto más pronto lo hagamos, mucho mejor, digamos. Habremos perdido menos tiempo. Ahora bien, en este sentido me parece extremadamente auspicioso que al Ejecutivo, después de una década, se le haya ocurrido que es buena idea mandar un proyecto de ley de telecomunicaciones al Congreso. Lamentablemente, hay una enorme distancia entre la enunciación de intenciones y la forma en que ha sido plasmado en el texto. No importa si esa distancia es provocada por torpeza, por intenciones negras y ocultas, por acto de ingenuidad, no importa, es absolutamente inconsecuencial. Si algún día lo logramos determinar, solo satisfará nuestra curiosidad. Pero en realidad la cuestión es que una vez que eso está fraguado en tinta sobre el papel del boletín oficial, es ley. Antes de que sea ley, tengo la esperanza de que se le introduzcan las modificaciones que le hacen falta. Y las modificaciones que le hacen falta centralmente tienen que ver con alguna garantía de fijar una política de telecomunicaciones. El gran problema del proyecto que envió el Poder Ejecutivo es que bajo el mismo texto de la ley uno puede adoptar políticas diametralmente opuestas. Es decir, puede favorecer a los pequeños para comerles
posición hegemónica a los grandes o puede favorecer a los grandes para que desaparezcan los pequeños. Puede adoptar una política completamente estatista o puede adoptar una política completamente privatista. Desde el punto de vista del análisis lógico, hasta no importaría. Uno tiene sus preferencias y creo que cada uno las tiene. El problema es que una ley admita que vos hagas cualquiera de las dos cosas. Eso significa que el Congreso está fallando en su deber fundamental, que es fijar las grandes líneas políticas. Después las pequeñas, los ajustes, las prioridades, la forma de cuantificar estas grandes líneas y convertirlas en política del día a día, ese es trabajo del Poder Ejecutivo. Pero la gran dirección tiene que estar en manos del Congreso. Y esto tiene que ver con un defecto sustancial del proyecto que constituye una autoridad de aplicación de la ley, que es una especie de archiducado de las telecomunicaciones. Puede hacer casi cualquier cosa y que además va a nombrar el Poder Ejecutivo. Mañana al Poder Ejecutivo se le puede ocurrir, no sé, nombrar a la Dirección General de Construcciones Portuarias y Vías Navegables para administrar las comunicaciones en la Argentina. Y digo, yo puedo tener o no, de acuerdo con el grado de simpatía o confianza o desconfianza política que le tenga, fundadas esperanzas o fundadas desilusiones en que quienes gestionan hoy las telecomunicaciones lo van a hacer bien o lo van a hacer mal. Pero yo no quisiera imaginarme lo que puede hacer un Camerat con esta ley en la mano. Lo que puede ser la reencarnación de María Julia. Entonces, a esto sí, la respuesta es: necesitamos cuando menos prender lucecitas en el destinatario final de la ley, que es el usuario de telecomunicaciones, pero no medido en la estadística consumidor, usuario o contribuyente. Sí, cada uno de nosotros somos usuarios, consumidores y contribuyentes, pero antes que todo eso somos ciudadanos. Medido en términos de ciudadanía, reconocer la importancia que esto tiene y la necesidad de que el debate sea cuando menos tan amplio que cuando debatimos qué se transportaba por las redes. ¿Suficiente como respuesta? Excelente, muchas gracias.